ya de especificar un proyecto, no simplemente como volviendo nuevamente por un diseño por foto, que es lo que finalmente algunos proveedores es como venden los geosintéticos por foto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Por ejemplo, si estoy hablando de carreteras, tengo un ancho de calzada de 7.30 metros. Tengo cunetas y bermas 1.80 metros. Ancho total de la corona 10.90. ¿Alguien sabe qué significa esto? Estas iniciales. TPD. Diario. ¿Cómo? Tráfico promedio diario. Correcto, tráfico promedio diario para el primer año de servicio. ¿Y qué significa BPD? Para sus sólidos conocimientos de vías terrestres. Vehículos por día. Vehículos por día, sí. Realmente hay que tener claros ciertos conceptos para el momento de hacer esas nomenclaturas, que a veces uno de ingeniero, por la premura de los proyectos, se empieza a inventar nomenclaturas y cuando ya lo lee otro profesional, se pierde en la nomenclatura. Entonces es muy importante hacer esa estandarización. Aquí tomen en cuenta. 3.000 vehículos por día. El tema del periodo de diseño, generalmente aquí es bastante discutible en cuánto le voy a poner de vida útil. A criterio no menor a 20 años, pero para el caso de ejemplo le vamos a poner 10 años. El tránsito de diseño, aquí tengo que ver el tema de los ejes equivalentes y cuánto va a tener de peso. Aquí el famoso tráfico, cuánto tráfico va a soportar ese peso. Entonces hay que calcular según el número de ejes. Ya hay tablas, inclusive software donde ya me calcula este valor. La distribución vehicular, en este caso un 61% van a ser autos, un 10% buses y un 29% camiones. Con esto ya voy a tener cuál es el peso mayor o menor que va a resistir mi estructura de pavimento. La presión de inflado, que depende de estos dos, va a depender del tipo de vehículo, pero generalmente se considera de 100 a 200 psi, que equivalen 100 psi a 690 kilopascales. Otro dato bien importante, cuando empiece a manejar este tipo de nomenclaturas, tengo que estandarizar. Aquí Guatemala, lo bonito que se caracteriza, por ejemplo, en estudio de suelos, unos me hablan de toneladas, otros de kilogramos fuerza, otro de libras, etcétera, ¿verdad? Entonces también tenemos que estandarizar qué nomenclatura vamos a utilizar, porque muchas veces nos pueden dar un valor en 100 PSI y cuando haga la conversión puedo cometer errores. Entonces es muy importante hacer esa estandarización de nomenclatura de nuestros proyectos, ¿sí? Otro dato muy importante, los datos del suelo. Tipo de suelo, en este caso considerando un limo arcilloso. Su factor de esta K, ¿qué significa? Cuando hablamos de suelos. Factor de permeabilidad. Correcto, ¿sí? Si se dan cuenta son valores bastante bajos. 2.5 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. ¿Sí? Cuando hablo de geomembranas, para que lo tengan en cuenta, ya estoy hablando de valores de 2.5 por 10 a la menos 10 o menos 12. Son valores bien bajos. Y no quiere decir que al final una geomembrana sea 100% impermeable, ¿verdad? O sea, al final sí va a pasar un porcentaje de fluido, solo que va a ser un valor bien pequeño. Tengo que considerar el tema del diámetro de la partícula y el valor que realmente ya estamos cambiando el CBR por otros factores para diseño en estructuras de pavimento, pero todavía se utiliza en este tipo de metodologías. Vamos a considerar que el CBR es un valor de 3.5%. Así, a nivel general, ¿qué tipo de geosintético recomendarían o geotextil recomendarían con este valor de CBR de 3.5? Un tejido. Un tejido. Aquí, ¿qué necesitaría? ¿Solo separación o refuerzo?
con un CBR de 3.5. Yo pensaría que las dos, porque el tipo de suelo es un limo arcilloso, entonces habría migración de finos hacia la capa de la base. Aquí empieza ya el criterio del ingeniero para ya decir ya con las características del suelo. Están hablando que es un limo arcilloso, entonces no me basta. Tengo conexión inestable, no sé si me escuchan ahora. ¿Sí? Sí, se le corta, ¿Me ingeniero. escuchan? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí estamos, sí. Sí, el vecino me robó el wifi. Sigamos. Entonces, es muy importante el ver las características del suelo. Únicamente no se trata de que, aunque tenga un 3.5 de CBR, sea separación. Aquí ya tengo que emplear hasta un geotextil de refuerzo, que sería un geotextil tejido. Y otro dato muy importante, los datos de la subbase, ¿verdad? El tamaño del agregado, en este caso considerando que es de 2.5 pulgadas de diámetro. Sí, esto solo es como que a nivel general, ¿verdad? Solo para que consideren estos valores típicos en momento de ya diseñar con un geosintético para separación. Ingeniero, Entonces, disculpe, no sé si al final dijo qué tipo de geotextil recomienda. Correcto. Entonces, aquí hay mucho criterio del diseñador. No es que esté algo escrito en piedra, pero va a depender de las condiciones del suelo. Por ahí un compañero habló que aquí ya tengo características del suelo que es un limo arcilloso. Entonces, no solo me basta colocar un geotextil como separación. Entonces, aquí ya necesito un geotextil que me haga un refuerzo. En este caso, si yo hablo de geotextiles, me voy a referir a geotextiles tejidos. Ya con estas características del suelo que tengo, voy a utilizar uno de ellos, un geotextil tejido. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Entonces, diseño por función. ¿Sí? Vamos a ver primero la resistencia al estallido. No nos vamos a concentrar en esa pequeña ecuación porque necesito muchas variables, pero hay tablas que ya me estipulan esa interpolación y ya determino cuál es el geotextil que voy a necesitar, qué características. Por ejemplo, vamos a determinar la tensión o esa T requerida del diseño. ¿Sí? Si se recordarán, tengo FSP, ¿qué significa? Factor de seguridad. Se les olvidó. Es el factor de seguridad. Factor de seguridad. Por... Parcial. Okay. Parcial. ¿Y cómo obtengo este factor de seguridad parcial? Con los factores de reducción de ¿cuál? Instalación, química y biológica. Es pregunta de examen, ¿no? Sí, no se les olvide. Y el otro, factor de seguridad global. ¿Y este cómo lo determino? Por la resistencia disponible dividido la resistencia requerida. Correcto, la resistencia básicamente de que me hice la ficha técnica o lo que hice el laboratorio versus las condiciones reales del sitio. Así es como obtengo ese factor de seguridad global. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que son 2 y 2, porque realmente no conozco las características reales del proyecto. La presión de inflado vamos a considerar que son 690 kilopascales y el diámetro de la partícula, como habíamos mencionado, es 2.5. Ahorita, ¿cómo vamos a sacar este T requerida que es igual a 1895? Una vez. Primero, aplicar esos factores de reducción. Entonces ya hay tablas con esto. Entonces vamos a requerir, en este caso, ¿cuánto era la presión de inflado que necesitaba? 600, ¿cuánto? 90, ¿va? Kilopascales, ¿no? Anotaron. 690 kilopascales. Entonces aquí ya... 100 PSI. Correcto, sí. Kilopascales. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo en el eje de las coordenadas, o en el eje de las X, eje de las X, o de las abscisas, la resistencia del geotextil con la capa granular en kilopascales. Entonces, 690 hago una aproximación, ¿verdad?
Y el material del agregado, ¿cuánto es el diámetro de la partícula? 2.5, ¿no? Entonces hago una aproximación por aquí. Aproximado. Entonces, ¿el valor a cuánto corresponde? Un poquito más de 1550, que era, ¿cuánto nos dio? 1895 aproximadamente. Por eso les digo, esto es bastante certero y aplicable y válido, ¿verdad? Teniendo el criterio correcto para usarlo. Entonces, tengo el tema de la presión de inflado, o sea, voy a necesitar en este caso 690 kilopascales. Para la resistencia que voy a requerir del geotextil van a ser 1895 kilopascales. Ahí estamos bien con eso, nadie se perdió. ¿Qué querés? Entonces, en este caso, haciendo la clasificación, si para no hablar de marcas comerciales, ¿verdad? Para no caer y decirles, miren, este es el geotextil marca X de tal empresa que van a resultar. Entonces, ya se recordarán, ya utilizo los criterios por supervivencia, en este caso aplicando la normativa AASHTO M288. Entonces, viendo esa normativa, básicamente me va a dividir los geotextiles en clases. Clase 1, 2 y 3. La clase 1 lo voy a utilizar básicamente para condiciones muy severas de proyectos. Por eso los invito para que estén el próximo viernes en línea en Facebook yo voy a hablar de este tema. Y clase 2, cuando es por especificaciones, es lo más típico que van a encontrar en momento de especificación de los materiales. Y clase 3, cuando realmente yo tengo bien controladas las condiciones del proyecto, pero aquí me arriesgo a errar. Entonces, clase 3 generalmente solo se emplea para su drenaje. ¿Sí? En este caso del ejemplo, en el geotextil tejido, todos van a cumplir con las clases, porque se va a referir a clase 2 y clase 3. ¿Sí? Y para geotextil no tejido, únicamente para clase 2. ¿Sí? Resistencia a la tensión grave. Aquí se escoge uno de los geotextiles que cumpla con la resistencia a la estadía. Por ejemplo, si fuera uno de clase 2, la tensión última va a ser de 710 minutos y la elongación generalmente para los geotextiles no tejidos, ahí para que lo anoten, no se les olvide, la elongación, o sea, qué tanto puedo estirar en porcentaje ese material, generalmente los no tejidos superan el mayor al 50%, y los no tejidos, y los tejidos menor al 50%, esa deformación. La presión de inflado, el diámetro de partícula, el tema de la fricción del material y los factores de seguridad parcial que empleamos en este caso, hay dos. Entonces, aquí utilizo la famosa ecuación. Entonces, aplicando todos esos parámetros, al final el factor de seguridad global va a ser de 2.7. Esto sería como que lo ideal, pero también lo puedo hacer por tablas. Resistencia al punzonamiento. Determinar la tensión requerida, siempre tengo que ver los factores de seguridad parcial global, el tema de la presión de inflado, diámetro de las partículas, y estos factores que ya me los determina la ecuación según el diámetro de partícula que yo esté utilizando. Entonces, por ejemplo, como les digo, ya hay gráficas. Por ejemplo, si quiero ver el tema de la resistencia al punzonamiento, siempre empleo esta gráfica, solo que ahora siempre voy a tener en las abscisas el tema de la interacción del geotextil y la capa granular, y en la eje de las ordenadas o en los ejes de la Y, la resistencia al punzonamiento. Aquí ya me varía los valores. Entonces, hola, chicas, ¿te recordarán cuánto era el valor de presión de inflado? 690, ¿verdad? Sí, entonces ahí localizo 690, hago una aproximación a 2.5 el diámetro de la partícula. Entonces ya encuentro la resistencia al estallido. En este caso casi son 200 kilopascales. Ay. 227 en este caso. ¿Sí? Al final, si yo lo voy a especificar como un geotextil tejido, al final todos van a cumplir.
tejidos, pero los no tejidos siempre me van a cumplir los de clase 2 en adelante. Todos los geotextiles no tejidos cumplen. Aquí ya básicamente ya no me pongo a calcular cada parámetro del criterio de retención. Aquí, por ejemplo, para los geotextiles tejidos, su abertura aparente va a ser igual o menor a 0.15 milímetros, ¿sí? Su abertura. Entonces, lo que yo requiero para ese criterio de retención, que no sobrepase los 0.6 milímetros de la abertura aparente. Este valor no tiene que superar a eso, pero los geotextiles de clase 2, su valor anda alrededor de 0.15 a 0.22. En este caso vamos a asumir que es de 0.15. Los criterios de permeabilidad, aquí recordarán que la permeabilidad del geotextil debe de ser mayor a la permeabilidad del suelo donde vaya a ser la aplicación. En este caso, haciendo la aplicación, recordarán que era de 2.5 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la menos 5. Entonces, veo en este caso las tablas de Ashton o bien la tabla del fabricante, cuál es la permeabilidad de ese geosintético, y me dice que la permeabilidad del geosintético tiene que ser mayor al valor del suelo. En este caso, asumiendo los geotextiles de clase 2, sus valores andan arriba de 0.36 centímetros por segundo. Y para verificar todos estos valores ya es cuando empleo las fichas técnicas o las tablas ya establecidas con la norma AASHTO M288 o bien lo que me estipula el libro azul de caminos en sus respectivas secciones. No sé si les quedó claro ahí con esto, ¿cómo vieron el ejemplo? Sí, es sencillo. Entonces, ahí como ejercicio traten de investigar sobre esta normativa, la AASHTO M288 y del libro azul de caminos. Y como les decía, el viernes voy a hablar de este tema. Diseños a nivel general, como resumen general, a nivel internacional uso la normativa AASHTO, la M288, y aquí en Guatemala el famoso libro azul de caminos. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, disculpe una pregunta. Así como estos ejemplos, ¿no existe la posibilidad de que nos tire algunos en la plataforma? Claro, con todo gusto. Para Déjenme poder tener revisar un ahorita poquito más de carnita. ¿Qué manda? No, como para poder tener un poquito más de carnita ahí para estudiar y para analizar. Correcto, sí, con todo gusto. Yo les voy a compartir la literatura, voy a extraerlo y lo voy a subir ahí a la plataforma y lo vamos a llamar por diseño por especificaciones. Les voy a subir las tablas de la AASHTO, ¿sí? y unos ejemplos ahí para que puedan desarrollar. Como les decía, es bastante difícil como que hacer la interacción y desarrollarlo, este tipo de ejercicio, ¿verdad? Dice que toca ahorita solo visualizarlo y ya posteriormente ustedes a sentarse y a analizar lo que vimos hace unos minutos. No sé si tienen alguna otra pregunta, ya vamos a casi que a concluir. Los productores, los fabricantes, estos han sido los software que han desarrollado entonces. Correcto, ellos ya han desarrollado los software, pero recordad, si le metes valores erróneos tanto de suelo como características del geotextil, vas a tener unos resultados no deseados, o inclusive puedes tener muy buenos resultados, pero si no tenés ese criterio técnico para hacer la interpretación, también se queda uno igual, ¿verdad? Entonces sería una mala aplicación del geosintético. Entonces, al final